computadora y compartir pantalla. Ya. Entonces, estamos en acá. Entonces, esta es la ayudantía 6. Y son 3 preguntas, como ven. La primera es de transformación como rotación de ejes coordenados, para calcular las deformaciones, la ecuación que ustedes vieron, con el ángulo θ, que es el doble ángulo. La segunda es un problema, lo típico, vamos a aplicar los 3 pasos de siempre: el equilibrio, la relación constitutiva y la compatibilidad geométrica. Ah, no, perdón, me equivoqué. El que estaba hablando recién era el 3. En ese vamos a aplicar los 3 pasos de siempre. Y el tercero, el segundo es más conceptual. Pero también aplicamos las ecuaciones de siempre, pero como les dije, no son ejercicios difíciles, pero lo que quiero que entiendan es cómo sacar información relevante del enunciado. Para que ustedes lleguen y digan, ah, ya, esto entonces así, y lo hacemos. Para que no pierdan tiempo en eso. Porque ustedes no deberían perder. Si son un ejercicio de esto en la prueba, no debería ser como el ejercicio que tenga tanto tiempo. Debería ser como el rápido, por así decirlo. Entonces vamos a empezar con la pregunta 1. Voy a ir a la pauta, pero vamos a leer el enunciado. Dice: para medir el estado de deformación en un punto de una estructura, se ha puesto una roseta de 55 grados orientada como muestra la figura, cuyas lecturas son εc 0,03, εb menos 0,02, y se desconoce la lectura del extensómetro en la dirección A. Luego, bajo el mismo sistema de cargas, se coloca en el mismo punto una roseta en 45 grados, en la dirección que se muestra en la figura, y se conoce que EF es menos 0,05. Entonces nos pide determinar cuánto vale la lectura, o sea, el epsilon A, esa es la dirección A, la que sale acá, la dirección D, que es la que está acá, y la dirección E. ¿Ya? Esto es un ejercicio típico de deformaciones. En el libro está lleno de este tipo de ejercicios, así que si no les basta con este, pueden practicar mucho. El canal, sobre todo, tiene muchos ejercicios como de roseta, pero son todos más o menos lo mismo, en verdad. Son todos como el mismo procedimiento, no varían mucho. Entonces, lo primero es sacar información importante del enunciado. ¿Qué deformaciones yo conozco? Y bueno, sí, pues eso es qué información puedo usar al tiro. Entonces, veamos primero, analicemos las ecuaciones que tenemos nosotros. Estos son los datos que nos dan por enunciado, y las fórmulas típicas que vamos a usar, imagino que ustedes la vieron con el profe, son estas: que si yo tengo un eje coordenado XY, y decido rotar en un ángulo θ, este eje coordenado, ¿no es cierto? Yo puedo medir la deformación que va a haber ese nuevo eje coordenado en la dirección X o en la dirección Y en base a eje coordenado original y en base al ángulo que yo estoy rotando, ¿no es cierto? Entonces, ese es epsilon X. Primero, X es como X' es el nuevo eje coordenado, el Y, y el gamma XY, ¿ya? También, dejar claro algunas cosas del principio. Si ustedes, por ejemplo, voy a hacer un caso muy, muy burdo, ¿ya? Me lo voy a poner acá en la pizarra. Supongan ustedes que tienen un eje coordenado conocido, ¿ya? Ustedes conocen cuánto vale X, Y. Ustedes conocen cuánto vale epsilon X. También saben cuánto vale epsilon Y. Esto es conocido para ustedes. Y les piden calcular en una dirección, por ejemplo, en esta dirección, en A, o sea, en una dirección beta. Y este cuestión está acá a una dirección beta. O sea, a este pongámosle alfa, perdón, teta, y a este le pongamos alfa, ¿ya? Entonces yo le pregunto a ustedes, si ustedes tuvieran que ocupar estas fórmulas que están acá, la 1, la 2 o la 3, y ustedes necesitan calcular cuánto vale la deformación en la dirección beta, ¿quién de ustedes ocuparía la ecuación 1 y cuánto de ustedes ocuparía la ecuación 2? ¿Qué rotarían? ¿Ustedes llevarían el eje X hacia beta o el eje Y hacia beta? ¿Qué harían ustedes? ¿Cuál de las dos opciones? ¿Alguien se atrevería a responder? Vale, creo que hay algo en el chat. Espérame. El chatear. Ya. Ah, me equivoqué. X hacia beta. X también. Leslie dice, sirven ambas.
Exactamente, eso es lo que yo quería llegar con lo que voy a decir ahora. Da lo mismo si que ustedes llevan y hacia beta o x hacia beta, da igual, ¿ya? Obviamente, de repente, si es que ustedes ven que el beta está muy cerca está a un ángulo entre 0 y 90 de x, van a llegar a x, pero si es que, por ejemplo, está muy cerca, por ejemplo, si yo tuviera que calcular en e, a mí no me conviene más fácil llevar el i hacia la dirección que yo quiero conocer. Por ejemplo, si estuviera acá, ese es mi eje x, ese es mi eje y quiero llegar a e, obviamente es más fácil, por así decirlo, llevar, o sea, no más fácil, pero es más intuitivo llevar el eje y a e, que hacer este ángulo acá de 45 grados, que llevar el eje x, que sería un ángulo de 135 grados hacia e, pero le digo que es exactamente lo mismo, ¿ya? Exactamente, va a llegar al mismo resultado, ¿ya? De hecho, si ustedes no se convencen con eso, yo le digo acá que dice, importante, mencionar que usted puede trabajar siempre con 1, o sea, la ecuación 1, que es más básicamente mover el eje x, en vez de 2, notando que aquí les digo que usar la ecuación 2, ¿ya? Es lo mismo que ocupar la ecuación x, pero en 90 grados más. ¿Por qué? Porque el eje y está en 90 grados respecto al eje x, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo que estábamos viendo antes, si yo quería mover el eje x hacia e, tenía que evaluar, perdón, si quería llevar el eje, disculpa, a ver, claro, si yo quería llevar el eje y acá eran 45, pero si yo quería llevar el eje x, o sea, ocupar la ecuación 2, perdón, ocupar la ecuación 1, eran esos 45 más esos 90 grados, ¿no es cierto? Entonces le quiero decir que ustedes pueden usar tanto la 1 o la 2 para llevar a cualquier dirección, ¿ya? Ustedes verán cuál les conviene más o cuál ángulo prefieren usar ustedes, pero eso va a depender de ustedes, pero no se confundan ante el control que, oye, ¿cuál tengo que llevar para tal lado? No lo piensen dos veces y ocupen lo que ustedes quieran, ¿ya? Entonces, esto respecto a las fórmulas. Ahora, el desarrollo. Les dije al principio que muchas veces la mayoría de estos problemas de la Rosetta, algunas de las direcciones que nos dan dadas pertenecen o son del eje coordenado que nosotros estamos definiendo, en este caso, x, y. En este caso, obviamente, yo creo que ustedes se dan cuenta que epsilon b, en la dirección b, calza con la dirección x, entonces podemos decir que epsilon b es igual a epsilon x, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene problema con eso? ¿Alguien está de acuerdo con que epsilon b es igual a epsilon x? Ya, una duda, ¿las rosetas no son un nuevo eje de referencia? ¿O sino que son solo direcciones? No, son solo direcciones, Leslie. Porque, por ejemplo, entre A y B, la roseta, claro, ahí están a 55 grados, pues no es como un eje de referencia, están a 110 grados, ¿cachai? Entonces no forman un nuevo eje. Podrían estar a 60 formando un ángulo de 120. ¿Ya? Ya, entonces. Yo tengo una pregunta, que ahí dijiste que epsilon b igual a epsilon x porque le creíste al dibujo, pero ¿eso siempre va a ser así o por lo general no tenemos que fiarnos del dibujo No, o y sea, ver esa si... información la saqué del dibujo, no fue algo que yo inventé. La vi del dibujo, ¿cachai? Yo vendo el eje coordenado que Ya, tengo acá, perfecto, x, gracias. y esto es igual a esto. Ahora, viendo con ese razonamiento, ¿alguien sabe cuánto vale epsilon i? ¿Alguien me puede decir por el chat? ¿O por el micrófono? ¿Cuánto vale epsilon i? Menos 0,005. Exactamente. Epsilon i calza con la dirección de f, entonces sabemos de antemano que epsilon i vale epsilon f. ¿Ya? Entonces ya sabemos cuánto vale epsilon x, epsilon y si que queríamos completar nuestro tensor de deformación, nos faltaría calcular el gamma xi, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo. Esos son los datos como que podemos notar al tiro, que yo los tengo acá como esto lo sabemos de antemano. Y también quiero que ustedes vean que si yo les pregunto, quizás esto no es tan intuitivo, pero si yo les pregunto, ¿cuánto vale epsilon d? Solamente sabiendo los datos, ¿qué me dirían ustedes? Yo seguro que alguien me va a decir que vale menos, o sea, alguien me va a decir que vale 0,02 y hay gente que va a decir menos. Hay gente que va a decir que vale epsilon b y hay gente que me va a decir que vale menos epsilon b. ¿Qué eligen? Si tienen que decir cuánto vale epsilon d. B. ¿Cuánto?
Menos epsilon b. ¿Ya? ¿Y alguien me puede decir algo? ¿Alguien piensa lo contrario? Es epsilon b, porque en el Exactamente. círculo de Moore daría como una vuelta de 360. Exactamente, exactamente. Porque tú estás yendo desde, claro, ese giro de llevar, por ejemplo, si tú estás en este eje coordenado y después tienes un otro eje coordenado, supongamos que vamos a rotar X. Entonces, llevaría el X hacia acá, ¿no es cierto? Y me quedaría ese X, ahí, ese nuevo X', ese nuevo Y', y este ángulo de acá sería 180 grados, y en el círculo de Moore, si yo roto en 180 grados, estoy rotando en 360. Entonces estoy quedando donde mismo. Entonces, ¿qué puedo decir? Que epsilon D es igual a epsilon B, tanto en el módulo como en el sentido, ¿no es cierto? Que es menos 0,02. Si ustedes no se dan cuenta de eso y dicen, oye, es que no me puedo perderlo, no me puedo imaginar lo del círculo de Moore, ustedes simplemente pueden tomar la ecuación 1, ¿ya? Y poner θ igual a 180, ¿ya? Entonces, les digo acá, epsilon D es igual a epsilon X, que es epsilon B, ¿no es cierto? Y aquí les pongo, si usted no le convence esto, puede evaluar cuánto vale la ecuación 1, epsilon X que vale epsilon B, en 180 grados, ¿ya? O sea, entonces usted evalúa en 180, este ya terminó acá, vale 360, que es 1, este es 0, entonces me queda esto de acá, más esto de acá, y me queda, se simplifica esto y queda el epsilon X. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo hago la ecuación 1 roto en 180 grados, es decir, de llevar a B a D, obtengo la misma deformación original, ¿ya? Esto es como una demostración de lo que decía Leslie recién, en vez de verlo con el círculo de Moore, verlo con la fórmula simplemente. ¿Ya? Para que usted, estoy seguro que hay alguien que va a pensar en el control que le pone un signo menos. No, es el mismo, ¿ya? Esta es una demostración rápida de por qué pasa eso. Ya. Viendo todos esos como detalles como importantes que les decía, como cuando ustedes resuelven el ejercicio, vamos ya a la parte como más, aplicar la fórmula simplemente, ¿ya? Como se dan cuenta, como el primer paso es reconocer qué datos tenemos, qué datos nos sirven y qué podemos relacionar. Entonces, ¿qué ya sabemos? Ya sabemos cuánto vale epsilon D. Entonces nos falta calcular la epsilon A y calcular epsilon E, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la epsilon A primero. Vamos a aplicar la fórmula. Pues eso, básicamente, vamos a aplicar la fórmula 1 para calcular epsilon A. Entonces, ¿cómo llegamos al epsilon A? Lo que vamos a hacer va a ser rotar el eje X, o sea, la dirección X, la vamos a rotar en 55 grados, ¿no es cierto? Lo que sale acá. Entonces vamos a aplicar la fórmula. El epsilon X vale este valor y el epsilon Y vale este valor. Entonces epsilon X más epsilon Y más la resta epsilon X menos epsilon Y, aquí cambié el signo por el menos que tenía antes, por el doble del coseno. Estamos rotando en 55 grados antihorario, así que es positivo. Más gamma XY por el seno de nuevo de este ángulo. Como se dan cuenta, aplicamos esta fórmula, pero no sabemos cuánto vale gamma XY. Entonces nos falta calcular cuánto vale gamma XY. Entonces, tenemos gamma XY como incógnita, pero podemos calcularlo. ¿Por qué podemos calcularlo? Porque si nosotros rotamos de nuevo este sistema original, pero lo llevamos a epsilon C, podemos despejar gamma XY, porque nosotros ya sabemos cuánto vale en esta dirección. Entonces lo que vamos a hacer, como no sabemos cuánto vale gamma XY, lo podemos despejar. ¿Por qué? Nosotros vamos a llevar el eje X, vamos a rotar en menos 55 grados, ¿no es cierto? Porque está en 55 grados en sentido horario respecto al eje X. Y eso nos da en la dirección C, epsilon C. Y sabemos que vale 0,03. Entonces, de nuevo, aplicamos la misma fórmula 1, pero en menos 55 grados, y lo igualamos a la dirección C, que nosotros ya sabemos. Entonces, acá esto es conocido, epsilon X, epsilon Y, epsilon X, epsilon Y, y aquí aparece el famoso gamma XY que nosotros no sabíamos. Entonces, de esta ecuación, podemos despejar cuánto vale gamma XY. Y en este caso vale menos 0,0149. ¿Ya? Disculpa que te interrumpa ahí, los cosenos y el seno están negativos.
Sí, perdón, como que quizá no le puse mucho zoom, pero claro, estamos rotando en el sentido horario. Entonces, bueno, está más abajo. Claro, ahí puta, sale muy chiquito, pero es menos 110 y seno menos 110, ¿no es cierto? Y lo vamos en menos 55 grados. ¿Ya? Entonces, siguiendo. Ya sabemos cuánto vale el gamma XY, entonces podemos despejar de la ecuación que teníamos al principio cuánto vale el epsilon A, porque solamente reemplazar el valor de gamma XY. Entonces reemplazamos en la ecuación del epsilon A y obtenemos epsilon A. Entonces, epsilon A, ¿cuánto vale? De esta ecuación solamente nos faltaba el gamma, lo reemplazamos que lo calculamos recién, y el gamma, perdón, el epsilon A vale menos 0,11, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, en nuestro sistema original, que era el XY, ya tenemos todos los valores que nos interesan. Acuérdense que el tensor de deformaciones queda descrito en 2D por el epsilon X, el epsilon Y y el gamma XY. Nosotros ya tenemos todo eso. Ya sabemos cuánto vale el X, el Y, que venía del enunciado, y también calculamos el gamma XY. Entonces, si ustedes conocen esas tres deformaciones, ya pueden conocer la deformación en cualquier rotación. Porque ustedes ya tienen su tensor de deformaciones completo, y ustedes solamente quieren rotarlo simplemente, con la fórmula que ustedes tienen, pero tienen todos los datos para calcular en cualquier dirección que ustedes quieran ahora, ¿ya? Entonces, como ya tenemos completo el tensor para un par de ejes ortogonales, que es el eje XY que teníamos al principio, ya podemos conocer el valor para cualquier ángulo de la roseta, ¿ya? Entonces, si quería, yo quiero calcularlo para 45, para 55, para cualquier ángulo, yo puedo ahora porque conozco todos los datos, ¿no es cierto? En particular, a mí me gustaría conocer cuánto vale el epsilon E, que es el valor que nos faltaba, que es esta dirección que está acá. Entonces, simplemente yo voy a llevar el eje Y al eje, perdón, el eje Y, la dirección F, a la dirección E, rotando en 45 grados positivos, ¿no es cierto? Entonces aplicamos la ecuación 2, evaluamos en θ igual a 45, conocemos cuánto vale XY, de nuevo epsilon X, epsilon Y, y también sabemos cuánto vale el gamma, entonces sale directamente que vale 0,035, ¿ya? Y como les dije al principio, usted quizá alguien quiere solamente trabajar con la ecuación 1, no le importa la ecuación 2, y dice, o también sería análogo calcular esto, sería llevar el eje X, ¿no es cierto?, de 90 a 45, ¿no es cierto?, que sería llevar el eje X primero a F y después a E, entonces sería 90 más 45. Y se dan cuenta que es lo mismo. O sea, aquí aplicamos la ecuación 1, y acá serían 270, 270, y el valor es el mismo, ¿ya? Entonces, lo mismo para que ustedes roten. O sea, como qué dirección llevan acá a la dirección que ustedes quieren. Da lo mismo. Es exactamente lo mismo. ¿Alguna duda hasta ahora? Porque creo que el ejercicio está prácticamente hecho. Creo que era eso, ¿no? Ah, no. Ya vamos a la parte A. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Quedó claro? Sí, sí, todo Sí, bien. no, claro. Ya, bacán. Todo claro. Vamos a seguir. Entonces, vamos a la parte B. Si se dan cuenta, la parte B, las deformaciones principales, las direcciones principales, el círculo de Moore. Obviamente, para hacer la parte B y la parte C, necesitamos conocer el tensor completo en cualquier dirección. En este caso, nosotros lo tenemos en los ejes X, Y. Entonces, aquí simplemente de nuevo ocupar fórmulas, ¿ya? Entonces, las direcciones principales, voy a como ponerse que las direcciones principales y el círculo de Moore están relacionados. Entonces, yo voy a calcular al tiro cuánto vale el centro del círculo de Moore, que sabemos que es epsilon X más epsilon Y partido en 2. Eso es una fórmula. Entonces reemplazamos y nos sale menos 0,0035. Y para el radio es esta fórmula que está acá. Conocemos cuánto vale epsilon X, Y y el gamma XY. Reemplazamos y nos da 0,0076. Y de nuevo por fórmula, sabemos que el epsilon 1, la deformación principal mayor, es C más R, y el epsilon 2 es C menos R. Es lo mismo como cuando trabajamos con tensiones, ¿no es cierto? Sigma 1 era C más R, y es exactamente cuando ustedes lo hacen con los sigma, pero se dan cuenta, la única diferencia acá es que el tau, que antes estaba acá, el tau XY, se transforma en gamma XY medios. No se me vaya a ir poner ese partido en 2, porque eso va a estar malo, ¿ya?
Entonces, lo mismo que hacer con los sigma, pero el tau se cambia por sigma i medios. Entonces, ya tenemos las deformaciones principales, y nos falta la dirección. De nuevo, aplicamos la fórmula. La tangente 2 veces la dirección principal, que se simboliza por el θ1, en este caso es sigma xi partido en la diferencia entre sigma x y sigma y. Epsilon x es esto, epsilon y es esto, acuérdense que era menos, entonces cambia un positivo, y el gamma xi es este valor que está acá. Si ustedes reemplazan esto, el θ1 es igual a menos 39,3, si ustedes lo ponen en la fórmula, y eso significa un ángulo de 39,3 en la dirección horaria. ¿Ya? Entonces vamos a ¿qué más nos pedían? Y el valor de la distorsión angular máxima, es decir, el gamma xi máximo. Y también esto sabemos que por el círculo de Moore es igual al radio, el valor absoluto, tal cual como cuando el tau max era igual al radio, ahora es el gamma max medio, se acuérdense que yo hago los gamma para la mitad, es igual a R. Entonces el gamma max es igual a 2 veces el radio, ¿ya? Aquí solamente apliqué fórmula, no hice nada, ningún truco extraño, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda hasta ahora de alguna fórmula que haya aplicado? Sé que era el centro, sí, perdón. Sí, el centro. El centro del círculo de Moore. ¿No hay dudas? Creo que no. Ya, entonces vamos a seguir a la parte C, que es dibuje el círculo de Moore. Ya. Entonces, ya tenemos todo. Tenemos un par de puntos que sería el epsilon xi con su gamma, y tenemos el centro y el radio. Tenemos todo para dibujar el círculo de Moore. Entonces vamos a la parte C, acá. Lo que a mí me gusta hacer primero es, como ya, primero dibujamos los ejes, el eje de los epsilon y el epsilon de los gamma, y recuerden que en este caso, cuando trabajamos con deformaciones, esta cuestión de acá se simboliza por gamma medios, ¿no es cierto? Gamma medios, no gamma completo. ¿No? Entonces acá dibujamos el círculo, más o menos, esto es como, ese centro está por allá, porque era menos 0,035. Y este epsilon, este que está acá, es la deformación principal mayor, que es epsilon 1, y el menor es epsilon 2, que está este otro parte del diámetro, ¿no es cierto? Y el centro está más o menos a esa altura, ¿ya? Eso es más o menos algo esquemático, no lo hice como tan preciso. Pero lo importante acá es como ustedes primero ponen los puntos x, y, ¿no es cierto? Ahora, en general, como esto siempre varía del profesor o quizás del libro, yo sé que también hay gente que se confunde con esto, pero ¿por qué realmente hay gente que no le pone esto, no dice si va para allá o va para allá? Esa cuestión nunca lo he entendido por qué hay gente que lo hace así o no, pero a mí me enseñaron al menos que, como la forma rápida de pensar esta cuestión, es que primero yo tomo el punto X, tomo el epsilon X, ¿ya? Y si es que si es que el gamma es positivo, yo dibujo ese punto, porque ya me dijeron que ya epsilon X era, no sé, 0,05, menos 0,05, y eso, yo estoy acá, supongamos, y dice, ya, pero tengo un gamma, ¿voy por arriba o para abajo? ¿Ya? Si es que es positivo el gamma, me voy hacia abajo. Si es que el gamma medios es positivo. Es positivo. Y si es que es negativo, voy hacia arriba. ¿Ya? Esa es como la convención. Ustedes se paran en su epsilon X, se paran ahí, y se apuntan arriba o abajo, entonces gamma es positivo o negativo. Si es positivo, hacia abajo. Si es negativo, hacia arriba. En este caso, nuestro gamma era menos 0,0149, parece, era negativo, entonces dibujamos hacia arriba ese punto X, ¿ya? Obviamente después el I es solamente, es trazar una línea así solamente, porque pasa por el diámetro, y ahí llega el I, ¿no es cierto? Y si se dan cuenta, este dibujo tiene esta forma como de, esta convención, por así decirlo, tiene sentido con nuestro resultado. ¿Por qué? Porque aquí está el epsilon X, aquí está el epsilon I, y nosotros estábamos en este punto, obviamente, y nosotros dijimos que para llegar a las deformaciones principales, teníamos que rotar en menos 39,3. Y tiene sentido con nuestro dibujo, porque nosotros estamos en X, y para llegar a mis deformaciones principales, debo rotar en un ángulo que tiene ese mismo sentido horario, ¿no es cierto? Si hubiera dado positivo, quizá no tendría mucho sentido, que me dice, oye, tenés que rotar para este lado, pero es para este lado, ¿no es cierto? Nuestra rotación de 2 veces θ1
que sabemos que es un ángulo que va en sentido horario, yo llego a mi deformación que es principal, ¿no es cierto? Entonces este dibujo tiene sentido. ¿Alguna duda de la convención? Porque eso yo creo que es lo que más confunde cuando uno hace el círculo amor. ¿Alguna duda? Entonces, como le decía, ustedes separan, toman su epsilon x, lo ubican en el eje de los epsilon y se preguntan si es que gamma es mayor o sea, es positivo o negativo. Si es que es positivo, lo dibujan hacia abajo, y si es que es negativo, hacia arriba. ¿Ya? Creo que el profe usa la misma convención, o quizás la misma convención que se usaba en propiedad de resistencia a materiales, si no me equivoco. ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Chan tampoco? Creo que no. Ya, vamos a seguir. Si se dan cuenta, la primera parte era como la más difícil. Ahora solamente aplicamos fórmulas, no hicimos nada extravagante. O sea, no hicimos ningún proceso, más o menos, ningún razonamiento, como que aplicamos solamente las fórmulas. Entonces, vamos a seguir con la parte, con el problema 2. ¿Ya? Entonces tenemos esta situación. Dice, considera un cubo de lado A, hecho de un material isotrópico, de módulo de elasticidad E, y módulo de Poisson B, voy a decir. Sobre el cubo se coloca una placa de peso P, que se distribuye homogéneamente sobre la superficie, y además impone un desplazamiento horizontal delta. Como demuestra la figura, considera que el cubo no desliza respecto a la superficie de apoyo ni de placa, ¿ya? Y se determine el tensor de tensiones y de deformaciones, ¿ya? Entonces, vamos a la pregunta 2. Más abajo, acá, está muy grande. Entonces, en estos ejercicios que vamos a usar, básicamente, ley de Hooke, ¿ya? Que es esta que está acá, que me relaciona todas las deformaciones axiales, que sean en X y Z, con las tensiones, ¿no es cierto? Ahí me faltó poner la del gamma, perdón. Pero sabemos que gamma xy es igual a tau xy partido en g, por el módulo de corte. Ya, entonces, como les decía, estos ejercicios no son difíciles, pero tienen que ustedes saber qué información, qué le está dando el enunciado. Ya, entonces vamos a partir. Dice, desarrollo. Lo más importante es reconocer si existen restricciones de deformaciones. De repente usted tiene algún cubo que está metido en una caja, por así decirlo. Entonces ustedes saben que las deformaciones en esas paredes son cero. Y si conocemos a priori alguna tensión, ¿no es cierto? Entonces, hablemos primero de las tensiones. Quiero que ustedes vean el dibujo y se convenzan de que primero ustedes, me imagino que todos van a poder calcular cuánto vale el sigma z, ¿no es cierto? ¿Alguien sabe cuánto vale el sigma z? Que me diga rápido. P partido en al cuadrado. Exactamente, menos p partido al cuadrado porque sabemos que está comprimiendo en esa dirección, ¿no es cierto? Ya. Ahora quiero que me digan cuánto vale el sigma x. ¿Cuánto vale la tensión en la cara x? 0. 0. ¿Alguien sabe, alguien no entiende por qué es 0? ¿O no entiende por qué es 0? ¿O le confunde por qué es 0? Quizá alguien puede pensar, oye, esta cuestión se deforma en x, ¿por qué la tensión no es 0? ¿Alguien tiene esa duda? Para ver si es que lo explico o no. No hay fuerza externa, ¿cierto? ¿Perdón, qué cosa? Es porque no hay fuerza externa. Claro, exactamente, no Que tenemos no fuerza. se- Sí, y exactamente. ni tampoco algo que lo contenta, como Exactamente, contenga. exactamente, porque puede ser, claro, no hay fuerza externa, exactamente. Puede pasar, si ustedes hubieran tenido esta situación, que hubieran tenido esta cuestión también acá, ahí, en los dos lados, ahí ustedes me dicen al tiro que, obviamente, si es que esta cuestión se va a deformar, se quiere deformar hacia allá y esta cuestión lo contiene, obviamente que hay una tensión, ¿no es cierto? Eso es obvio. Pero si esta cara está libre, no hay ninguna fuerza aplicada ahí, ustedes saben al tiro que en esa cara, en esa dirección, el sigma es 0, ¿ya? Entonces también por el mismo razonamiento, sabemos que el sigma en z, perdón, en x es 0, y en la dirección y, que es la que sale de la pantalla, el sigma también es 0, ¿ya? Pero no así las deformaciones, ojo, ¿ya? Estamos hablando solamente de tensiones. Ya, entonces, muy bien. Aplicamos la primera parte, que es cómo sacar la información del enunciado.
Entonces vamos a seguir. Entonces notar que esto fue lo que hablamos recién. Ah, no, él hizo un spoiler acá, pero dice ya, sigma z es menos p partido en el área, que como un cubo sería al cuadrado, el sigma x y el sigma y ya discutimos que era 0, ¿ya? Y ahora también este delta, ¿cómo yo interpreto este delta? ¿Ya? Entonces, acuérdense de cuando vieron como deformaciones, quizá ahora hubo existencia de materiales, pero acuérdense que de tener esta cuestión, la deformación angular era así, estaban ahí y ustedes después pasan a, ¿cómo cambio el color acá? Ya, ahí. Esa cuestión y quedaba así, ¿no es cierto? Ahí. Y este valor que estaba acá, nosotros ¿cuánto lo llamamos? Lo llamábamos el gamma xi. El gamma xi. Entonces, nosotros como estamos hablando con deformaciones pequeñas, esa cuestión que está acá es este delta, que sabemos que vale, o sea, es un valor delta, dividido en este largo que está acá. Entonces, esto, ¿cuánto vale? L. Entonces vamos a decir que gamma xi, como son, yo podría decir aproximadamente, pero como son deformaciones tan pequeñas, voy a poner un igual, así de Barça, es igual a delta partido en L, ¿no es cierto? Si fuera una deformación muy grande, claramente no es eso. Pero como son deformaciones pequeñas, le pongo el igual. ¿Ya? Entonces, gamma xi, acuérdense que estamos en esta dirección, sería xz, ¿no es cierto? Esto no sería xz, ¿verdad? No xi. Estamos en este plano, es xz. ¿Ya? Entonces, ya hacemos ese dato. También, como sabemos también que en las otras deformaciones angulares, sea en los otros planos que existen, son 0. Entonces, gamma xi, si se dan cuenta, xi no hay ninguna deformación angular. Y el gamma, no, perdón. Sí, exactamente. El gamma y z también es 0. ¿Ya? Entonces, como les dije, lo importante es sacar y interpretar bien la información del enunciado y del dibujo, ¿no es cierto? Entonces ahora, con estos datos, es solamente aplicar las ecuaciones, ¿ya? No, entonces, como ya tenemos estos datos, como a priori, aplicamos ley de Hooke, ¿ya? Entonces, epsilon x, sabemos que el sigma x es 0, el epsilon y es 0, entonces solamente nos queda menos nu por sigma z partido en e. ¿Y cuánto vale el sigma z? Sabíamos que valía menos p por nu partido en e, no, partido por a cuadrado. Entonces aquí solamente reemplacé el sigma z con su valor negativo y me queda positivo. Igual tiene sentido, porque si estoy comprimiendo esta cuestión, en la dirección x se va a estirar, ¿no es cierto? Y la misma razón que en z, pero por el módulo de Poisson, ¿no es cierto? Que es lo que sale acá, ¿no es cierto? Y en i va a pasar lo mismo. Aplicamos la fórmula, el epsilon i, perdón, el sigma i es 0, y el sigma x es 0, entonces no queda menos nu por sigma z partido en e, y queda este valor que está acá. Y epsilon z sería el sigma z partido en e, porque sabemos que epsilon x e y, que va en la parte del nu, es 0. Entonces queda menos p partido en e por a cuadrado. Y también sabemos que las direcciones angulares, la deformación angular en estas direcciones son 0, y que la deformación angular en xz dijimos que era delta partido en a. ¿Ya? Entonces, nuestro tensor de deformaciones en 3 direcciones, en 3D, está completo. Tenemos cuánto vale el epsilon x, sabemos cuánto vale acuérdense cuando construimos nosotros el tensor de deformaciones, los gamma van en la mitad. Entonces aquí está la mitad, gamma, esta de la dirección x, gamma x y medios. Aquí está gamma xz medios, y así sucesivamente. Aquí está de nuevo, esta cuestión es simétrica, entonces esta cuestión está acá, es igual. Esto es epsilon i, de nuevo simétrico, acá y acá. Y en la dirección iz, que sería gamma iz medios, sabemos que es 0 por esta cuestión que está acá. Y acá de nuevo sale el epsilon z, que también lo tenemos calculado. ¿Ya? Entonces tenemos nuestro tensor de deformaciones completo. Y ahí podemos hacer cualquier cosa. ¿Ya?
Entonces, dice, el tensor de deformación lo tenemos listo, ahora calculamos el de tensión. Entonces, rellenamos solamente con los datos que tenemos nosotros, ¿no es cierto? Sabíamos que el epsilon x era 0, porque no hay ninguna fuerza aplicada en ese sentido, ni tampoco una restricción de movimiento con algunas paredes. Lo mismo para el sigma i, el sigma z lo calculamos recién. ¿Ya? Y ahora las tensiones. No sabía que la deformación angular acá es 0, entonces si lo multiplico por g, para calcular la tensión, también es 0. Esta que está acá es la deformación, esta tensión que está acá, es la deformación por la deformación angular. ¿Ya? Entonces la deformación angular, aquí está la mitad, porque ocupo el valor entero, no pongan acá g por delta partido en 2a, es g por delta partido por a. Y sigma i es 0, y el sigma z es la fuerza partida en el aire, ¿no es cierto? Menos p partido en el a cuadrado. Y también recuerden que, o sea, que aquí no nos piden dejar todos los mismos parámetros, pero recuerden que en un material isotrópico, g es igual a e partido en 2 veces 1 más nu, ¿ya? Si ustedes quieren dejar todo en función de nu y de e, pero aquí lo dejé en función de g porque no es tan relevante. O sea, no se nos pide eso, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? De cómo completé todo los dos tensores. Y yo no caché cómo transformaste el que estaba partido en 2A en el G partido solo A. Ah, ya. Entonces, ¿estás de acuerdo con esta parte izquierda? Que solamente lo que está acá. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, perfecto. Ya. Entonces, lo que yo les decía, que ustedes arman el tensor de deformaciones, digamos que lo voy a hacer en 2D solamente para no hacerlo más largo. Pero bueno, que es el epsilon x, después el gamma x y medios, ¿ya? Y el gamma x y medios. Y el epsilon i. En este caso, ¿cuánto vale gamma? Que en este caso aquí no es 0. El gamma xz vale delta partido en a, entonces acá a partido en 2, en el tensor de deformaciones, ¿ya? Y acá también, que es simétrico. Y acá cuando pasé a este lado, acá yo sé que me faltó poner esa parte de la ley de Hooke, pero yo sé que el tau, por ejemplo, el tau xy, o el tau xz, da lo mismo, es igual a g por gamma xz, ¿ya? ¿Cuánto vale gamma xz? Vale delta partido en a. Entonces, delta partido en a por g, ¿ya? No es esta cuestión que está acá, porque esta cuestión te diría por la mitad, ¿ya? Quizá hay gente que vaya a poner esto por g al tiro, pero no, es la información completa, o sea, sin el medios, por g. ¿Ahí te hace más sentido? Sí, gracias que no sabía la ecuación. Ya. Vamos así. Entonces tenemos tanto el tensor de deformaciones como el de tensiones listo. Entonces ahora dice la tensión de corte máxima y la deformación angular máxima. Bueno, nosotros ya sabemos que de la parte pregunta 1, cómo calcular las tensiones de corte máxima, era solamente el radio del círculo de Moore. Pero les pregunto, si estamos en 3 direcciones, o sea, en 3D, ¿cuántos círculos de Moore tenemos? En 2D teníamos solamente un círculo de Moore, ¿no es cierto? Que está formado por el plano XY. Cuando estamos en 3D, ¿cuántos círculos de Moore tenemos nosotros? 3. Claro, tenemos 3, porque cada uno formado por cada uno de los planos, XZ, YZ y XY, ¿no es cierto? Entonces, la tensión angular máxima va a ser el radio del círculo mayor, ¿no es cierto? O sea, de los 3 círculos que tenga el radio mayor, va a ser la tensión angular máxima, ¿ya? Entonces acá, le presento como de manera como más manual, cómo de hacerlo. Sí, es manual, pero más latera. Y la parte, les voy a explicar después la parte más rápida, ¿ya? Entonces, lo que me conviene hacer, lo que tengo que hacer es como evaluar, ya, voy a poner cada uno de los planos y voy a calcular cuánto vale el radio. Y veo cuál va a ser el máximo de esos 3, ¿no es cierto? Entonces, eso fue lo que hice acá. Entonces acá les voy a mostrar las fórmulas primero. Nos acordamos que del círculo de Moore de tensión, nuestra fórmula ¿cuál era? Era el radio simplemente. Dice mucho sorpresa. Era el radio del círculo de Moore, que era esta expresión que estaba acá. Y el radio del círculo de Moore en las deformaciones nos daba el gamma medios máximo, ¿no es cierto? Gamma máximo partido en 2. Y en esta misma ecuación, solamente que cambiamos el epsilon, perdón, cambiamos el sigma por el epsilon
I por el gamma I, perdón, por el epsilon, perdón, el sigma I por el, sigma I por el epsilon I, ahí sí. Y este tau xi lo reemplazamos por gamma xi medios, ¿ya? Este caso lo hice para el plano xi, pero si ustedes usaran el iz, sería sigma z, sigma i, y el tau iz, ¿ya? Esto solamente lo hice solamente como para ejemplificar para el plano xi, pero ustedes se dan cuenta que solamente van cambiando el plano que estén ustedes. Entonces, voy a aplicar la fórmula para cada uno de los tres planos, xi, iz y xz. Partamos solamente por el tau max. En xi, yo sé que el x, sigma x es 0, sigma y es 0, y el tau xi es 0. Entonces, ¿cuánto vale esto? 0. Reemplazo solamente los valores que tengo en mi tensor de tensiones. En iz, voy a reemplazar. ¿Cuánto vale? En este caso sería sigma i menos sigma z. Entonces, sigma i sabemos que es 0, y el sigma z lo conocemos, ¿ya? No es un valor nulo. Va a entrar acá, que es este valor que está acá. Lo voy a meter acá. Partido en 2 al cuadrado más el tau iz, ¿ya? Que sabemos que también es 0, ¿ya? El iz es el que está acá, el iz, que eso va a ser 0. Entonces en este caso este va a ser 0, este va a ser 0, y lo único que sobrevive es el sigma z, ¿ya? Entonces queda esto, de toda esta cuestión sacando la raíz. Y ahora me queda mi tercer plano, que es el xz, ¿ya? Entonces vamos a plantear sigma x menos sigma z, partido en 2, más tau xz al cuadrado. Entonces, ¿qué valores tenemos nosotros? El sigma x es 0, no pasa nada, va a ser 0. El sigma z lo tenemos acá, lo reemplazamos. Y el tau xz, o sea, este que está acá, o el que está acá, de nuevo lo reemplazamos a acá, ¿ya? Y aquí nos va a dar una expresión mayor a la que estaba acá. Entonces ustedes ahora tienen el tau max, el corte máximo de los tres planos. Entonces el tau max global de la estructura es el mayor de esos tres. Entonces, aquí en azul les guardé cuál es el mayor, el que ustedes dirán como respuesta al ejercicio, ¿ya? Sería esta la respuesta, porque es el mayor de estos tres planos, ¿no es cierto? Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la deformación angular máxima, ¿ya? Vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar la misma ecuación que estaba acá, o sea, esta ecuación que está acá, y ocupando los valores del tensor de tensiones, perdón, de deformaciones, y recordando que cuando aplicamos esta fórmula, lo multiplicamos por 2 porque esto nos da el gamma máximo medios. Entonces, aplicamos la fórmula y multiplicamos por 2, ¿ya? Entonces acá simplemente es lo mismo que hicimos recién, pero con el tensor de deformaciones, ¿ya? Si ustedes hacen eso, para el x va a dar 0, para el iz va a dar esta expresión, S2 solamente es de ese 2 que pasa para un lado, y acá en el xz, la deformación angular máxima en ese plano es esto que está acá, es un medio de delta al cuadrado partido en a cuadrado, más esta cuestión que está acá. Esto es un a cuadrado, eso es un e, 1 más un u, y todo eso al cuadrado, y eso es no sé por qué le puse un menos un medio, no sé por qué, lo voy a borrar. No es un menos un medio, es un medio de una raíz, pues no sé por qué puse un menos. Disculpen, eso es una raíz solamente. O sea, es un elevado a un medio, no menos un medio. Error mío. Ya, entonces, ¿alguna duda? Aquí solamente lo importante era explicarles que ustedes tienen que evaluar en los tres planos, ¿ya? El resto era solamente aplicar una ecuación y recuerden multiplicar por 2 acá cuando pasan por otro lado. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dime. Para, por ejemplo, calcular tau max en el plano iz, Ujú. ¿sería sigma z menos sigma i o sigma i menos sigma z? Da lo mismo porque como está una diferencia que está al cuadrado, da exactamente lo mismo. Ah, ya, sorry. Sí, ya. Ya, entonces, ahora, ¿qué nos falta? Hicimos la parte B. Ah, le quería decir, como, ¿qué manera más rápida de hacer esto? ¿Ya? También, si se acuerdan ustedes, quizás algunos sí o otros no, pero vayamos al caso básico, vayamos al caso de el XY, ¿no es cierto? El caso 2B. Y nosotros podemos calcular el sigma 1, que era el C más R, y el sigma 2, que era el C menos R, y
Si nosotros teníamos eso, también la tensión máxima, el tau max, sabemos que por definición es R, y esto lo vamos a poner en función de sigma 1 y sigma 2. Entonces esto sería sigma 1 menos sigma 2 partido en R. Perdón, partido en 2. ¿Ya? Entonces, si nosotros conocemos las deformaciones principales o las tensiones principales, da lo mismo, y queremos calcular el radio del círculo de Moore, se puede hacer con esta fórmula. Entonces también podría basar, para el caso de las deformaciones, sigma xy máximo sería el radio de nuevo, pero sería epsilon 1 menos epsilon 2 partido en R. ¿Ya? Entonces, otra manera de hacer esta cuestión de los planos es en cada plano, me paro en el plano xy y calculo las tensiones o las deformaciones principales de ese plano y las resto y lo divido por 2. Lo mismo para el xz, y lo mismo para el xz. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo los valores, autovalores o valores principales de sea de las tensiones o las deformaciones, o sea, tengo sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o epsilon 1, 2 y 3, puedo calcular el tiro cuánto valen los radios en cada uno de los planos. ¿Ya? Entonces acá, esta sería como la manera como convencional de hacerlo, como evaluando los 3 planos del círculo de Moore, pero acá le hice como acá le dije, como básicamente en la tabla estamos buscando los radios de los 3 círculos de Moore, uno por cada plano, y quedarnos con el mayor, ¿no es cierto? Pero, dice, una manera más eficiente sería buscar los valores principales y restar el mayor con el menor, ¿ya? Y dividir por 2, ¿no es cierto? Es lo que les decía recién. Entonces acá, en general, cuando uno trabaja con tensiones, uno siempre pone como el sigma 1 como el mayor, el sigma 2 como el valor medio, y el sigma 3 como el valor más pequeño, ¿ya? Eso es como algo como convencional que se hace. Entonces, el tau max, el radio mayor, va a ser la mayor diferencia entre mis valores principales. En este caso, como el sigma 1 es el mayor y el resto el menor, yo sé que la diferencia va a ser la mayor. Entonces, el tau max es la tensión principal mayor menos la tensión principal menor partido en 2. ¿Ya? Esto me daría el tau max al tiro mayor. No tengo por qué valen los 3. Esto me da al tiro cuál es la tensión mayor máxima, de 1. ¿Ya? Entonces, y lo mismo para los epsilon, ¿ya? Y acá se los hice un pantallazo en Wolfram, ¿ya? Para que ustedes lo vean que exactamente va a ser lo mismo, ¿ya? Entonces, el cálculo de tensión de corte máximo por método de valores propios y fórmula. ¿Ya? Entonces acá, aquí simplemente puse el sigma, el tensor de tensiones que tenemos nosotros, lo definí, y aquí le puse matrix form para que lo vean, que es el mismo que nosotros escribimos recién. Sacamos cuáles son las tensiones principales, puse tensión P es igual a eigenvalues de sigma, calculamos cuáles son los valores propios de este tensor, en este caso sería 0, y este valor que está acá, y este valor que está acá. Y ojo que acá, esto sería nuestro sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero obviamente acá no nos entregan en el orden correcto. Nosotros tenemos que saber cuál es el sigma 1, cuál es el sigma 2 y cuál es el sigma 3. Esa es como la pega, como el costo de hacer esto. Ustedes tienen que saber cuál es el mayor y cuál es el menor y cuál es el sigma 2. Entonces acá, obviamente, esto que está acá va a ser el sigma 1, porque tiene ese menos, pero este tiene un negativo, este tiene un positivo, este es el sigma 1, es el mayor, el medio, el del mediano, por decirlo, el sigma 2 es igual a 0, y el sigma 3, el más pequeño, es este que está acá, porque tiene puros negativos, ¿no es cierto? Aquí igual los definí por si acaso, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Entonces, vemos que ambos resultados dan la misma tensión principal. Acá, ocupé la fórmula que les dije recién, pues sería la tensión principal 1, que es la mayor, menos la menor, que sería S3, partido en 2, ¿no es cierto? Que es lo que les dije recién. Aquí le puse solamente el valor absoluto porque sabemos que tiene que ser positivo. ¿Ya? Y acá, lo que sale acá es la fórmula que usamos recién. Aquí lo que está anotado acá es solamente la ecuación que usamos recién, pero en este caso que estaba acá. Aplicamos la fórmula que está ahí encerrada por el círculo. Esa parte del Wolfram es lo que está acá en la ecuación, en rojo ahora encerrado, ¿ya? Para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. Claro, entonces si yo aplico esta fórmula, me debería dar esto. Entonces, si se dan cuenta, el primero, el que está acá, es el que me da por la fórmula de restar las dos tensiones principales, menor y mayor,
Y el que está acá es la fórmula que usamos recién, ¿ya? Y se dan cuenta, aquí igual no me ayudó mucho, pero si se dan cuenta, estas son expresiones, son la misma expresión, ¿ya? Exactamente la misma. Son de que no simplificaron bien los A y ese y eso. Pero si se dan cuenta es lo mismo. Porque ese A cuadrado pasa dentro de la raíz por una a la cuarta. Entonces son exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, con esto, con esta cuestión que está acá, saliendo de las expresiones principales, yo resto la menor con la menor, perdón, la mayor con la menor, lo divido por 2, y yo sé al tiro cuál es la tensión máxima entre los tres planos. Y lo mismo para el epsilon, ¿no es cierto? Dice cálculo de deformaciones de corte máximo por método de valores propios y fórmula. De nuevo, exactamente el mismo paso. Definir el tensor, en este caso de deformaciones, y puse TXForm para que lo veamos acá, que es lo mismo que tenemos nosotros definido más arriba. Calculamos las deformaciones principales. Sería 1, 2 y 3. Pero ojo que acá no es tan intuitivo ver como, oye, ¿cuál es el sigma 1? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el valor medio? ¿No es cierto? Entonces acá, esa es como la pega que ustedes tienen que hacer si quieren hacerlo así, ¿ya? Ese es el costo. Yo sé que, en este caso, yo supe que este que está acá, el tercero, iba a ser el mayor, que se iba a ser el sigma 1, y el sigma 3 iba a ser este que tenía un menos, ¿ya? Acá. Y el sigma medios, le puse, perdón, el sigma 2, que es el valor entre medio, por así decirlo, es este que está acá, ¿cierto? Pero obviamente no es tan intuitivo ver el tiro como, oye, este es mayor, este es menor, ¿ya? Entonces acá aplicamos la fórmula que te dije recién, pues sería el gamma máximo medios es la resta del epsilon 1 con el epsilon 2, partido en 2, y recuerden multiplicar por 2, ¿no es cierto? Y acá de nuevo apliqué de nuevo la fórmula que usamos recién para los planos, la apliqué acá, solamente, reemplacé solamente los valores, nada más. Y si se dan cuenta da de nuevo exactamente el mismo valor, ¿ya? Acá ese 1 más 9 al cuadrado está expandido acá, ¿cierto? Y ese 2 pasa adentro por un 4 y simplifica ese 4 que está acá y simplifica ese 4 que está acá y se va, ¿no es cierto? Entonces es exactamente lo mismo, ¿ya? Son dos maneras de hacerlo. La Lara, o sea, esta forma de hacerlo es muy fácil porque usted le mete al Wolfram, saca los eigenvalues, pero usted tiene que saber cuál es el sigma 1, el sigma 2 y el sigma 3, ¿ya? Esa es como la pega que tienen que hacer ustedes. Si es que fuera con números, ustedes saben al tiro cuál es el menor y el mayor, por ver los números, pero cuando son con parámetros es más difícil de repente, ¿ya? ¿Alguna duda? Hablé mucho rato solo. ¿Alguna duda de la parte sea de Wolfram o de más arriba? Tengo una duda, pero no es de esto. O sea, sí es, pero no es exactamente como duda del ejercicio. Lo que pasa es que en el control podemos usar Wolfram. Yo no pienso por qué no, pero tendría que preguntarle al profe. Yo he visto algunos controles, como me metí a meter algunos, hay gente que lo usó Wolfram, ¿ya? Pero yo en otros cursos, yo usaba Wolfram y no he tenido problema, ¿ya? Pero obviamente si ustedes solamente si ustedes dicen por Wolfram y tal resultado, y si está mal, no va a tener ningún punto por desarrollo, ¿cachai? Entonces eso es como el costo, que obviamente no hay evidencia de todos los cálculos que hiciste tú, ¿ya? Entonces igual Claro, preguntarle que al como profe. bien desarrollo, Sí, pues, pueden preguntarle al profe o al ayudante. Quizá yo les diga, oye, pueden hacerlo, pero ustedes me ponen el pantallazo de todos los resultados que hicieron ustedes. O sea, como tendré que poner todo esto que está acá, ¿no? ¿Sí? Como para respaldar que ustedes hicieron el cálculo. El profe dijo que sí se podía, ya, bacán. ya, bueno. Ya, entonces sí pueden. yo imagino que si ustedes... ya, al ayudante lo recomiendo, sí. Entonces, si es que no quieren perder como... Si es que por algún motivo lo hacen mal y no quieren perder todos los puntos, podrían poner el pantallazo para como una justificación de qué hicieron, ¿no es cierto? Ya. ¿Alguna duda? Para pasar a la parte de C, que es la súper fácil, que dura 10 segundos. ¿No? Entonces, vamos a la parte C. Dice la deformación volumétrica del cubo. Ya, acá no voy a explicar cómo se deriva, o sea, cómo uno llega a esa conclusión, pero quizá ustedes vean con el profe que en estos materiales uno aproxima el epsilon b, le pongo como deformación unitaria de volumen, como la traza del tesoro de deformación, que sería sumar epsilon x más epsilon y más epsilon z, ¿ya? Entonces, es solamente sumar epsilon x y z y ustedes obtienen esto, ¿ya? No hay nada del otro mundo, que sería sumar
ese valor que está acá, acá y acá, sumar esa diagonal que está ahí. Ustedes llegan a eso, ¿ya? Entonces, eso sería la deformación unitaria, ¿ya? Entonces, ustedes multiplican la deformación unitaria por el volumen original, que sería B, que sería A al cubo, obtienen cuánto fue la deformación de volumen, ¿no es cierto? Eso. Si se dan cuenta, ustedes podrían pensar que las tensiones, las deformaciones angulares no cambian el volumen del cuerpo, exactamente, ¿no? Las deformaciones angulares no generan como alteración en el volumen del cuerpo, ¿ya? ¿Alguna duda de eso? ¿Habían visto con el profe esta ecuación? ¿O no la vieron? ¿Fue algo nuevo? ¿Alguien que me diga que sí o no? Yo la vi en propiedad de resistencia a materiales, pero el profe no la dijo como en clases explícita como la tenías escrita tú. Ya, ok. Bueno, quizás no la pregunte, pero sí que no, ya la saben, ¿ya? Pero no creo que el profe nos pregunte cosas como tan como fáciles de preguntar. O sea, como tan fáciles de responder, pero así es la ayudantía. Ya, entonces vamos a pasar a la última pregunta. Entonces, ejercicio 3. Dice, este es como más difícil que hay como ya pensar y como plantear bien las cosas. Dice, se tienen dos bloques de un mismo material, puestos en una cavidad donde caben de forma exacta. Salvo en el plano de la figura, salvo que en el plano de la figura pueden quedar con una pequeña separación de 5 milímetros. Mediante una placa rígida se aplica a ambos bloques una presión P de tal forma que la placa permanece siempre horizontal. Si el módulo de elástico es 150 toneladas por centímetro cuadrado y el módulo de Poisson es igual a 0,3, determina el valor mínimo de P para que desaparezca la separación entre los materiales, ¿ya? Entonces, ojo que acá dicen que tienen dos bloques puestos en una cavidad, excepto en el plano. O sea, esta cavidad, esta como pared que están acá, también están en el eje perpendicular, ¿no es cierto? Están restringidas tanto en este, voy a dibujarlo mejor. Si están, esto es XY, en este plano, también hay una pared en este como plano que está acá, ¿ya? Para que no piensen que está como libre en ese plano, ¿ya? En Z también está restringido el desplazamiento. Ya, entonces, como les decía, este ejercicio es aplicar la receta de equilibrio, tensión de formación y compatibilidad geométrica y chao. Pero obviamente el problema es cómo yo planteo bien esto. Entonces, este valor de E y Nu es para los dos cuerpos, por ejemplo. O sea, no, es para los dos cuerpos. Entonces, vayamos al ejercicio. Aquí, denme un segundo, tengo que abrir la puerta. Ya, ahora sí volví. Ya. Entonces acá solamente rellené la figura con algunas cosas que van a pasar. O sea, a este largo le puse L1, a este le puse L2, y esto, obviamente, esto se va a desplazar, ¿no es cierto? O sea, todo esta placa, como se mantiene horizontal, baja toda una misma distancia delta, ¿no es cierto? No va a pasar, como nos dicen que queda horizontal, no va a pasar una cuestión que quede como así, y que haya un delta distinto acá y acá. ¿Cierto? Baja todo como un cuerpo rígido. Entonces eso es, la placa queda como ahí, ¿no es cierto? Horizontal y todo baja delta, ¿ya? El ejercicio lo planteé al tiro todo en parámetros, no puse como L1, no le reemplacé el tiro los 80 y los 100 para que quede como bien planteado y ustedes lo puedan entender, ¿ya? Y a este le puse el bloque 1, y a este le puse el bloque 2, y a cada uno le puse un área superficial, como la que está en contacto con la placa, le puse área 1 y le puse área 2, que es la que está como ahí, ¿no es cierto? Ese sería como el área 1, que es la que está en contacto con, o sea, donde se ejerce la fuerza P, o la tensión P. Ya, entonces ahora, vayamos a, primero, al equilibrio. Ya, entonces quiero que me digan, primero,
lo fácil. ¿Cuánto vale el sigma i en el P, no, en el bloque 1 y el bloque 2? ¿Alguien sabe cuánto vale? ¿Cuánto vale el sigma i? Yo puse esto de coordenadas. ¿Cuánto vale el sigma i en el plano, o sea, en el cubo 1, perdón, en el bloque 1 y en el bloque 2? ¿Cuánto vale? Si la fuerza que está acá es la misma para todo. Menos P por L1 y menos P por L2. Ya. O sea, casi. Pero recuerda que es partido en el área. Sería entonces ese L1, o sea, dividido por el área 1, ¿no es cierto? Sí, eso. Claro. Eso quise decir, pero no, lo que dije no fue lo que estaba pensando en mi cerebro, claramente. Ya. Como de manera como auxiliar, para que no se pierdan, a esta cuestión, a este como, en 3D le puse un espesor E, ¿ya? Entonces, en este caso A1 sería el espesor por su largo, L1, y el A2 sería solamente el espesor por L2. Entonces, en este caso, si queremos la tensión en sigma I, sería el P por el espesor por el largo de cada bloque, ¿ya? Eso sería como lo fácil que vamos a ver al tiro, ¿ya? Y ahora, quizás lo que ustedes tendrían el control y pensarían, oye, ¿el sigma X es 0 o no? Porque ustedes pueden decir, oye, pero hay una pared que está a la izquierda del bloque 1, entonces hay una tensión, pues, entonces, ¿cómo no va a ser 0? Discutamos esto un poco. ¿Alguien cree que el sigma X es 0? O sea, ¿qué creen ustedes? ¿Sigma X es 0 o es distinto de 0? Depende si los bloques están pegados ¿Pegado a qué? al suelo No. y solo tiene una pared a la derecha, o sea, a la izquierda. O sea, en el sentido de Z, el bloque 1 está compacto, no se puede mover en Z, y en el sentido de X solamente está tapado por la izquierda, ¿ya? Entonces, yo te Entonces pregunto, ¿sí? debería ser 0 porque no tiene restricción, no está Es 0 hasta comprimado. que se juntan, pues, ¿no? Exactamente, claro, porque podrían pensar, oye, pero si está en contacto hay una fuerza, pero si que hay una fuerza en esta cara de acá no hay nada, pues entonces ¿cómo se equilibrarían las fuerzas en ese caso? ¿Ya? Entonces, no siempre que ustedes vean como una pared, ustedes piensan así, como, ya, hay una tensión, no. Así que en este caso, como estoy operando esta cuestión en el Z, y como en Z se está apretando en la cuestión, porque no lo deja mover, entonces ahí hay tensión, pero en Z, perdón, en X, esta cuestión se puede formar para la derecha, y acá como no hay ninguna tensión en esta cara, aquí tampoco puede haberlo por simplemente equilibrio de fuerza, ¿ya? Ahí viendo el chat, si el cero tiene fuerza, ya, exactamente. Asumimos siempre un espesor arbitrario si es un ejercicio que si no nos dan, ¿sí? O sea, yo creo que sí. Porque si no nos dicen, podría pasar que le digan como esta área es 5, esta área es 2. Entonces ustedes saben al tiro que quizás el espesor es distinto, pero acá yo asumí que el espesor era igual. ¿Ya? Entonces, este ejercicio debería dividir en dos, porque al principio tiene un espacio que se va a demorar en llegar como, o sea, va a haber dos como estadios, cuando está separado y se está comprimiendo, y después cuando ya empieza a ejercer sigma X entre las... Exactamente. Si tuvierais como resolver como todo el proceso de formación sería hacer dos, ¿no es cierto? Como dos estados, pero acá solamente nos piden como hasta que los dos se juntan, como justo el límite, como justo cuando termina, como tú dices, el estado 1, que se empiezan como a expandir, quedan a ninguna distancia como a 0 y ahí se acaba el ejercicio, ¿cachai? A nadie no importa después cuando se empiecen como a comprimir entre ellos. ¿Se entiende? Ya, ok. Igual podría ser, eso se podría resolver, ¿cachai? Pero no es parte del ejercicio. Entonces acá, esta separación es de 5 milímetros. Ya dijimos que sigma i lo conocemos. El sigma x es 0 porque esta cara está libre, entonces por tanto está libre de fuerzas. Ahora, sigma z, ¿es 0 sí o no? Sigma z, ¿es 0 o es distinto de 0? Ahí sí distinto de 0. Exactamente, es distinto de 0 porque está siendo comprimido, o sea, está tapado por los dos paredes, ¿no es cierto? No se puede desplazar. Uy, eso sube rápido la hora. Ya. Entonces, como les decía, como estos ejercicios son rápidos, o sea, no rápidos, pero son como seguir la receta, pero ustedes tienen que saber bien qué información sacar del enunciado y del dibujo, ¿ya? Entonces acá,
equilibrio. Sigma x1 y sigma x2 es 0, ¿no es cierto? Y acá, aquí me faltó poner, no, nada. Entonces acá, esta placa está así, tiene una fuerza aplicada en P, ¿cierto? Así, y está aquí siendo equilibrada por las tensiones, ¿cierto? Está siendo comprimido por sigma x, entonces el bloque sobre la placa le aplica sigma x por A, ¿no es cierto? Entonces acá, acá hice como un DLC, como un diagrama de cuerpo libre como de la placa, para solamente hacer el equilibrio. Entonces, el P por la... Ahora, déjenme un segundo. Ok. No, disculpe lo que dije al principio. Le he dicho que el sigma I era el P partido en el A. No, es que pensé que era una fuerza, no. Esto es un P, es como una fuerza distribuida al tiro, ¿no? Ya está como en formato de tensión, no es una fuerza, no tengo que ir la fuerza por un área, ¿ya? Por si acaso. Pero ya, sigamos con el ejercicio. ¿Ya? Entonces, como esto es una tensión, o sea, es una fuerza por unidad de área, la fuerza total aplicada sobre la placa, y como es una fuerza distribuida uniforme, sería la tensión por el área, ¿no es cierto? Sería el P por el área en que está actuando esta placa, esta fuerza que sería el área 1 más el área 2. Entonces, hacia abajo, ¿qué tengo? Tengo un P, que es una fuerza que es P por A1 más A2. ¿Ya? Y las otras fuerzas que están siendo aplicadas sobre la placa, usted me puede decir, oye, pero la dibujaste mal, porque las dos están hacia abajo. Sí, porque, o sea, la fuerza que aplica el bloque 1 y el bloque 2, su magnitud, sin área de sentido, sabemos que es sigma 1 por A1, y sabemos que es sigma 2 por A2, ¿no es cierto? En la dirección Y. Pero yo lo dije como explícitamente hacia abajo, porque a mí me gusta trabajar siempre como asumiendo, pensando que todas las tensiones son positivas. ¿Ya? Yo estoy como pensando que al final ese sigma I, estoy pensando que es como mayor a 0. ¿Ya? No estoy preasumiendo que va a ser negativo porque se está comprimiendo, ¿no? A mí me gusta trabajar como todo positivo y después el signo diga como, oye, está bien o está mal. ¿No? Entonces acá, si esto es el sigma I que actúa acá, entonces por acción y reacción, sobre la placa se aplica esta misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces sería el sigma 1 en I por A1, y acá el sigma 2 por A2 en dirección. Entonces en este equilibrio sería esta fuerza, más esta fuerza, que sería de cada bloque, su tensión por su área, más esta fuerza que está aplicada hacia abajo, P por la suma de las áreas. Y eso tiene que ser igual a 0, ¿no es cierto? Ya, sigamos. Parte de cinemática. ¿Qué dice la cinemática? O la parte de compatibilidad geométrica. Sabemos que esta cuestión va, o sea, nosotros dijimos que esto va a descender una cierta cantidad de delta. No sabemos cuánto es, pero es una cantidad que sabemos que va a pasarse toda la placa. Entonces, sabemos que el sigma 1 y el sigma 2, ¿cuánto va a ser su deformación unitaria? Va a ser este delta, que sería como la deformación, partido en el largo original, ¿no es cierto? Que sería menos delta, porque esto se comprime, esto baja delta, partido en 50, que sería como el largo inicial en ese sentido, ¿cierto? Entonces sigma epsilon 1, o sea, epsilon I1 y epsilon I2, los dos valen eso, porque sabemos que la placa baja horizontalmente, ¿no es cierto? No se va para ninguna de las dos placas como más baja horizontalmente. ¿Ya? Y acá, la parte importante, esta es nuestra compatibilidad geométrica, por así decirlo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Queremos que la deformación unitaria, o sea, perdón, la deformación de esta cara del bloque 1 más la deformación en X del bloque 2 sea justo 5 milímetros. La suma de esas dos sea 5 milímetros para que así nos aseguremos que esté justo en contacto. ¿Ya? Entonces la deformación del bloque 1, ¿cuánto es? Es el epsilon 1 por el largo 1, y la deformación del bloque 2, ¿cuánto es? Es sigma x2 por L2. Entonces esta suma, esta deformación del bloque 1 más la deformación del bloque 2, que queremos que sea justo estos 50 milímetros, ¿no es cierto? Y yo lo dejé acá en centímetros, ¿ya? Porque solamente porque como
el E está en centímetros, y digo al tiro, ya, dejo todas las unidades de largo en centímetros, ¿ya? Entonces esos 5 milímetros, esta deformación total entre el bloque 1 y el bloque 2 tiene que ser igual a 5 centímetros, o sea, 0,5 centímetros, ¿ya? Y sabemos que también, porque como está restringido la deformación en Z, epsilon Z en 1 y epsilon Z en 2 tiene que ser 0, ¿ya? Esta es como la parte ya, esta parte, o sea, la parte 1, esta parte, esta acá y esta acá, eran como fáciles. Como la fundamental era plantear bien esta parte como de compatibilidad, ¿ya? Entonces, vayamos a la parte de constitutiva o parte de tensión de formación. Aquí aplicamos la ley de Hooke, ¿ya? Acá no está completa la ley de Hooke porque al tiro reemplacé que tanto en el bloque 1 como el bloque 2 el sigma x es 0. Ya reemplacé el x0 acá en la tensión de, perdón, en la ley de Hooke, ¿ya? Para no escribirlo todo y después reemplazar, ¿ya? Entonces aquí el epsilon x era 0, entonces me queda este puro valor. Aquí también. Ese me queda sigma z, aquí me queda sigma z y sigma y, ¿ya? Ya se reemplazó sigma x igual a 0. Entonces, ahora es solamente resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? La idea de este como ejercicio no es enseñarles a cómo despejar sistemas de ecuaciones, y también lo podrían hacer con Wolfram, es como enseñarles qué información sacar del enunciado, quiénes son los que puedo saber que son 0, cuáles no puedo decir que son 0, qué me dice la compatibilidad geométrica. Eso es lo importante que ustedes se lleven de esta ayudantiva, ¿ya? Entonces ya planteamos los 3 pasos y resolvemos simplemente, ¿ya? Y si resolvemos el sistema de ecuaciones, entonces, en este caso nos dio que sigma I1, ¿cuánto vale? Nosotros ¿qué lo queremos despejar? Queremos despejar el P, ese P que me genera justo esa, que los dos se junten, ¿ya? Y cuando resolvemos todo el sistema nos dan el valor de todas las incógnitas, obviamente, no solamente la de P. En este caso nos dice que el P tiene que ser a 10,68 toneladas, ¿ya? Y en este caso, el resto de las incógnitas serían sigma I1 es menos 10,68 toneladas partido en centímetro cuadrado, y lo mismo para el bloque 2. El sigma Z en 1 y en 2 es menos 3,2. El epsilon X, tanto en 1 como en 2, es 0,00278. Y el epsilon Y es menos 0,00648. ¿Ya? Y también, y aquí les puse el resultado del Wolfram. Aquí puse el parámetro. El E, como el Wolfram, el E mayúsculo te lo pone como la constante, entonces le puse E minúscula. Entonces era 1500 toneladas por centímetro cuadrado, el nu era 0,3, el largo 1 era 80 centímetros, el A1 era el espesor, que no sabemos cuánto es, el espesor por el L1, el L2 era el 100 centímetros, el A2 era espesor por L2, ¿no es cierto? Y aquí simplemente puse todas las ecuaciones. Esta es la primera ecuación de equilibrio sobre la placa. Esta que está acá era la compatibilidad geométrica del I en los dos casos, los dos bloques. Esta de acá es la compatibilidad que se tiene que pasar entre los sigma x para que se rellene el espacio. Esta nota acá es porque en Z está restringido el movimiento, y acá en adelante es solamente ley de Hooke. Ley de Hooke solamente para el bloque 1, bloque 1, bloque 1, bloque 1, bloque 1, hasta el bloque 2. De ahí todas las incógnitas que tenemos en el sistema, ¿ya? Y ahí nos tira el resultado, que son los mismos que están ahí arriba, ¿ya? Si se dan cuenta, como ya, si ustedes plantean bien el ejercicio, meten al Wolfram y sale al tiro. Entonces, lo importante es que ustedes sepan extraer bien los datos del sistema original, ¿no? Si ustedes hubieran pensado, oye, pero sigma x quizás es distinto de 0, si ustedes lo ponen como incógnita, ustedes nunca van a poder resolver el sistema, porque van a tener más incógnitas que ecuaciones, ¿no? Entonces, eso sería como fatal. No tendrían un error Wolfram porque no puede resolver el sistema. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Por qué epsilon z es 0? Si aplicar la fuerza P, se debería expandir en esa dirección. No, Cristian, estos bloques también están restringidos en la dirección Z. ¿Ya?
si yo lo mirara desde arriba, esta cuestión, yo vería algo así, como, esto es una vista como de arriba de la cuestión. Ahí está el bloque 1, esto sería Z, está restringido ahí. Este sería el bloque 2. Z acá, restringido en ambos lados, y acá en X es donde se puede mover. Acá. Aquí está solamente restringido, o sea, acá sería eso. Y eso de acá sería eso, y esto es el eje, acá sería Z, que también está restringido en ambos lados. Entonces no se va a expandir ni acá, ni acá. ¿Quedó claro? Quizás como una duda que respondí muy al final, pero creo que se entiende. Ya, perfecto. ¿Quedó alguna duda de cualquier ejercicio? ¿O duda de la materia? Si alguien se quiere ya, se puede, ya terminó la ayudantía como oficial. Si alguien tiene alguna duda de otra cosa, lo vamos a conversar. Ya. A mí todo claro. Chao, gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao. Chao, José, gracias. Chao, chao, que estén bien. No, si no hay ninguna duda, vuelvo a terminar la reunión y no queda nadie. Ya, todos que estén muy bien y cuídense. Chao, chao, nos vemos. Espera, una duda. Sí, dime. O sea, si el sigma X es 0, entonces, pero el epsilon... No, el X. epsilon Z es 0. Ah, ya, sí, perfecto. Y ahí me calzo. Ya, Gracias. de nada. Chao, chao.